Aunque en muchos países del mundo el regreso a clases en el aula ya se ha dado luego del confinamiento, en América sigue la polémica por dicho regreso. En Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno pretende regresar a los alumnos a clase apenas inicie el otoño, a pesar de que los expertos dicen que en ese país esa acción representa un gran riesgo para el crecimiento de los contagios. En México, por su parte, también se ha anunciado el regreso a clases con una estrategia especial para el 11 de agosto, siempre y cuando el semáforo que mide el riesgo de contagio esté en verde, o de lo contrario, otras serán las estrategias que se tendrán que seguir para iniciar el ciclo escolar. Algo nos dejó en claro la necesidad de trabajar la educación a distancia, la escuela en casa, como se le llamó en México. Siendo honestos, pocos fueron los maestros que supieron dosificar correctamente los contenidos que tenían que ver con sus alumnos y que encontraron las estrategias o material adecuado para que se pudiera cumplir con los objetivos educativos. Las quejas más comunes y quizá coherentes de los padres respecto a esto fue el exceso de trabajo que se pedía o la falta de coherencia en las actividades enviadas con los materiales de apoyo como libros de texto, aunque también hubo las quejas donde se expresaba la falta de interés real de los profesores y su ausencia en este proceso. Ser educador no es una tarea fácil, pese a opiniones contrarias, pero sin duda los momentos que el mundo está pasando por esta crisis de salud han puesto en tela de juicio la verdadera vocación y capacidad pedagógica de muchos ante esta nueva era digital. Justo en abril de este mismo año, en Infobae.com se publicó el artículo de Armando Ruiz, El fin de los profesores como los conocemos. No cabe duda de que las probabilidades de que un día regresemos al aula son reales y cada vez se acerca más la posibilidad, pero en este periodo de confinamiento la relación profesor-tecnología educativa se puso en tela de juicio. El artículo que se menciona, basado a su vez en otro de The New York Review of Books, El arte moribundo de la instrucción en el aula digital, comienza cuestionando si cada vez es más difícil dar clases o cada vez nuestras clases son más aburridas. Esta pregunta continúa, viene y va esporádicamente con el inicio de cada semestre o ciclo escolar, agregaría yo, y en estos días es de importancia preguntar esto, ya que definirá si seguimos vigentes como educadores. Es comprensible, escribe Ruiz, que en un esquema tradicional en el que el profesor dictaba y los alumnos escuchaban, la vista de los jóvenes que mueve los ojos de ti a la laptop o el smartphone y de regreso puede ser inquietante y para algunos puede ser equivalente a una falta de respeto. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que lo sea. En los últimos 15 años la dinámica entre profesores y alumnos ha evolucionado porque la tecnología también lo hizo y a pasos agigantados. Podemos ver las diapositivas de la clase en tiempo real, buscar ejemplos en Google y datos para contrastarlos con la información que recibimos del profesor. Y no por eso la intención es hacerlo quedar en ridículo. Si a esto agregamos plataformas como Zoom, Google Learning o Hangouts, debe combinarse todo lo anterior con un dominio de herramientas tecnológicas en tiempo real. Las laptops y smartphones pueden ser distractores, pero también herramientas de creación y aprendizaje si los profesores así se lo proponen. Sin embargo, el problema comienza ahí. Para muchos maestros, la comprensión de estas herramientas es la mínima indispensable, limitándose a responder Facebook, enviar memes por WhatsApp o ver videos en YouTube o Netflix. Si asumimos que hoy contamos en nuestros bolsillos con mini computadoras integrales con más capacidad y potencia que una computadora de escritorio de hace 10 años, la perspectiva cambia. Podemos tomar videos, editarlos, crear imágenes, historias para redes sociales, crear hilos con información, comunicarnos en tiempo real y atender dudas de los alumnos al momento, asegura el artículo. Pero no solo los maestros, sino como sociedad, ¿estamos realmente preparados para esto? Sin duda, como experiencia propia, diré que Google desde mi celular sustituye a toda una biblioteca en mi salón de clases cuando mis alumnos y yo tenemos una duda o queremos ir más allá de lo que las herramientas en el aula nos permiten. Pero, ¿qué pasa con los profesores que no pueden dejar ya su vida social mientras es su horario de trabajo y prefieren atender sus redes sociales que la clase misma? ¿La tecnología mató la enseñanza? Por supuesto que no. Los maestros que no actualizan sus métodos mataron la enseñanza, se lee en Infobae, y ha sido una constante histórica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que dicho sea de paso, ha estado en un cambio constante desde siempre. Es posible que lo que hoy es innovación en algunos años esté obsoleto, y entonces se culpará a las tendencias en su turno por ello, como antes se culpó a la radio, después a la televisión, a la música, a los videojuegos o a los Simpsons. Tim Parks, la profesora que decidió jubilarse con 3 años de anticipado porque le parecía que la tecnología había rebasado su clase y que escribió The Dying Art of Instruction in the Digital Classroom, comienza su artículo preguntando si la piedra angular de una cultura se puede perder.
refiriéndose a la educación escolar como eje de la cultura moderna y ahora puesta en riesgo. También dice que supuso que siempre habría buenas escuelas donde los niños brillantes, motivados por los padres atentos, se comportaban con respeto y diligencia, y por lo tanto todo esto era igual a progreso útil. Parecía que si tuvieran jóvenes bien educados y maestros serios, la fórmula de la enseñanza tradicional seguiría funcionando para siempre. Mas, ¿qué significa bien educados? En verdad, para lo que asistimos a la escuela en los 90s o los 2000, el tener buenas notas nos aseguró los mejores puestos en el trabajo, o al menos esos sistemas educativos, aun con sesgos tradicionalistas, han llevado a nuestros países a verdaderos progresos y desarrollo social. Desde 1936, el antropólogo Gregory Bateson sugirió que lo que aprendemos no es lo que aprendemos, sino la forma en la que aprendemos, y que esto era algo que estaría determinado por la cultura en la que crecimos. La combinación del uso de la computadora, internet y teléfonos inteligentes, dice Parks, ha cambiado las habilidades cognitivas requeridas por las personas. Esta actividad se lleva a cabo en un entorno donde es bastante normal realizar 2 o 3 o incluso 4 operaciones al mismo tiempo, con una confusión general y constante de lo social, lo académico y lo ocupacional. En consecuencia, la idea de una relación entre profesor y clase, profesor y alumnos, se erosiona. El estudiante puede verificar rápidamente en su teléfono inteligente si el profesor tiene la razón o si no hay otra autoridad que ofrezca un enfoque completamente diferente, y eso, más que poner en riesgo el trabajo docente, enriquece el proceso de aprendizaje. Y más adelante podemos leer en el artículo citado que también está claro que este es el final de una cultura en la que el aprendizaje fue una experiencia social colectiva que implica una cierta jerarquía. Sin duda, los procesos de enseñanza-aprendizaje permanecerán vivos en la dinámica social, pero las metodologías y formas a las que nos acostumbramos tarde o temprano se volverán austeras. Debo agregar aquí una experiencia más que me dejó el cierre del ciclo escolar en línea, la de mi alumna de mejor promedio, tan lista que logró engañar a su madre diciendo que los trabajos eran tan pocos que terminaban muy rápido y que no los enviaba online porque yo había pedido que los entregaríamos personalmente algún día en la escuela, y de alguna manera también logró hacerme pensar que su acceso a las redes era muy limitado, por lo que no podía enviar trabajos. Desde antes de descubrir el engaño, ya había aclarado 2 puntos con los padres de mi salón durante las clases en confinamiento. Primero, se darían cuenta de lo que realmente son capaces sus hijos y dejarían de compararlos con sus compañeros o de preguntarse por qué su compañerito tenía mejor calificación que su hijo. Y segundo, en esta situación de extremas soluciones nos damos cuenta que el que quiere aprender lo hace y el que no, simplemente no lo haría, sin que esto signifique que sea bueno o malo, simplemente las cosas así son. Tener 35 personas en el aula y tratar de tener su atención para que aprendan lo mismo como el sistema educativo pretende es algo que desde hace años he venido viendo como austero e ineficiente. Pretender que la educación se volverá con el tiempo y gracias a la tecnología y la digitalización más personalizada es quizá el futuro de la escuela sin escuela. Hashtag hay tal información. En la descripción te dejo las ligas de ambos artículos a los que se hace referencia en esta nota. Comparte el video con algún amigo o pariente profesor, pues me gustaría saber su opinión y desde luego la tuya como padre de familia, estudiante o ciudadano que algún día fue o sigue yendo a clases. Suscríbete a mi canal y por supuesto nos vemos la próxima.